para iniciar. En un momento ya comenzamos. Muy bien, ya tenemos aproximadamente 40 participantes, así que vamos a dar inicio para respetar el tiempo de todas ustedes. Bienvenidos todos y todas, agradecemos mucho el tiempo que hacen para conectarse una vez más en este ciclo de webinars Turismo frente a una nueva era, organizados por la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Les pido que apaguen sus micrófonos, que apaguen sus cámaras para que la comunicación sea mucho más clara. Mi nombre es Ekaterini Colorizos, coordinadora de Relaciones Internacionales. Y el día de hoy presentamos en este webinar el tema rumbo a un turismo más accesible. Y es que el turismo es un derecho social fundamental y es una actividad que todas las personas, independientemente de su condición, deberían de poder disfrutar con igualdad de oportunidades. Para profundizar en el tema, me complace saludar y presentar a nuestro invitado del día de hoy, Diego Javier González Velasco, quien es uno de los expertos más reconocidos en España y en general en Europa, América Latina y el Caribe en turismo accesible. Es socio fundador y presidente de la Red Española de Turismo Accesible, organización miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo, presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible y miembro de la European Network for Accessible Tourism. Les comento que al finalizar van a poder realizar sus preguntas a través del chat. Yo les voy a dar lectura para que el ponente pueda responderlas. Y así, sin más, tienes la palabra, Diego. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a la organización pues el que me haya invitado. Y bueno, pues agradecer a todos ustedes que en esta mañana pues hayan querido compartir pues este tiempo para compartir, para estar y para oír un tema como el que les traigo, que es el turismo accesible. Un tema que, como vamos a ir viendo, un tema que no solo corresponde en estos momentos al antes del coronavirus, una importancia tremenda la denominada nueva normalidad, o como ustedes quieran llamar a la etapa post-COVID. En primer lugar, vamos a ver, voy a compartir, si les parece, una presentación. Una presentación en la que, en primer lugar, les voy a mostrar lo que de algún modo los expertos, los estudiosos, nos hablaban, nos decían de cómo iba a ser el turista en el futuro. Estoy hablando, por supuesto, de antes del momento en que ha surgido la pandemia. Estos expertos nos hablaban de que el turista sería digital, sobre todo soltero, urbanita,
asiático, de clase media. Fíjense qué cantidad de datos nos facilitaban sobre el turista. Un turista hiperconectado. Eso no es el turista del futuro, esto es el turista del presente. Es decir, ¿qué tienen ustedes en sus bolsas? Pues seguramente cada uno de ustedes tenga un dispositivo, un celular, un dispositivo móvil, sin el cual no pueden vivir. Un turista más informado y preparado. Estoy seguro que cada uno de ustedes no se mueve de su casa a la hora de viajar sin tener toda la información relativa al destino. Un turista geolocalizado, seguramente todos quieren saber dónde están, dónde van, el punto exacto en el que van a encontrarse con otra persona. Un turista más responsable, eso es lo que deseamos todos. Un turista centrado en la experiencia que va a vivir. Un turista más social. Pero fíjense que ningún experto, ninguno de estos expertos nos decía nada sobre relativo a un turista pues con unas características que nos hiciese pensar en un turista más envejecido, en un turista bueno, con unas peculiaridades que nos hiciese pensar en movilidad reducida o nada. No hablaban absolutamente sobre ese tipo de turista. Nos ha costado muy poco tiempo, por no decir semanas, meses, 3 meses, en perfilar cuál es el modelo de turista que nos vamos a encontrar en una etapa post-COVID. Este perfil de turista va a ser un turista preocupado, un turista desconfiado. Sobre todo estoy hablando por razones sanitarias. Un turista distanciado por razones sanitarias y por razones también impuestas. También vamos a encontrarnos un turista rodeado de medidas higiénico-sanitarias, también impuestas por protocolos. Sé que ustedes en México, y aquellos que no sean de México seguramente no lo estén viviendo todavía, pero pasado la época de cuarentena, todos los países tendrán una etapa denominada de desescalada, es decir, de una etapa que va desde lo que denominamos la etapa de desconfinamiento a la etapa de la nueva normalidad. Y en esta etapa, pues lo que van a tener que hacer es, pasar por una etapa de habituallamiento, de formación para vivir con unas nuevas normas en las que pues tendrán que aprender a vivir con una distancia de seguridad, aprender unas normas higiénicas, convivir con, por ejemplo, mascarilla, etc. También un turista controlado y observado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, pues todos seremos de alguna manera, pues algo así como sospechosos. Sospechosos de si tenemos o no tenemos el virus, etc. Y también será un turista inseguro. Esto es lo que nos dicen ahora los expertos. Pero volvemos otra vez a algo que es, no nos están diciendo ni hablando sobre ese colectivo de personas que no son pocos, que de alguna manera pues
tienen movilidad reducida, tienen de alguna manera pues, problemas de comunicación, tienen problemas cognitivos, etc. Incluso en muchos protocolos, en ese protocolo que les he explicado de desconfinamiento, no se tiene en cuenta a las personas con discapacidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 5.000 personas, estamos hablando de 10.000 personas. Pues exactamente de lo que estamos hablando es de 1.000 millones de personas con discapacidad. Exactamente en el mundo existe 1 de cada 7 personas son personas con discapacidad. El número de personas con discapacidad está aumentando y el sector turístico se tiene que preparar para, de algún modo, hacer frente a que uno de sus potenciales clientes serán las personas con discapacidad o movilidad reducida. 1 de cada 7, 1.000 millones de personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad no son personas, antiguamente muchas de esas personas con enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, su esperanza de vida era muy reducida. Hoy en día, la mayoría de esas personas, lo que sucede es que su esperanza de vida es mucho más larga y esas personas conviven con su enfermedad y esa enfermedad se convierte en crónica. ¿Qué sucede? Vamos a sumar otro colectivo, el de las personas mayores o adultos mayores. Según la ONU, en el año 2050, 1.600 millones de personas tendrán más de 65 años. Repito, 1.600 millones de personas tendrán más de 65 años. Alguno dirá, bueno, pero 1.600 millones de personas, no todas tendrán una discapacidad. Bueno, vamos a resolver esa pregunta y lo vamos a hacer muy rápidamente. En los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, un promedio de alrededor de 8 años o el 11,5% de la vida de un individuo transcurre con algún tipo de discapacidad. Repito, 8 años de la vida de un individuo transcurre con algún tipo de discapacidad. ¿De qué estamos hablando? De un pequeño colectivo de personas, de un pequeño segmento de población. Estamos hablando de un gran colectivo de población. ¿Y qué es lo que significa el turismo para este segmento de población? En primer lugar, el turismo es un derecho social fundamental para todos. ¿Quién lo dice? Pues lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desafortunadamente, hasta el año 2008 no entró en vigor la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Repito, año 2008. Pero ahora existe una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta dice que las personas con discapacidad tienen derecho al disfrute del ocio, del turismo y la recreación. Pero también lo dice el Código Ético Mundial del Turismo. El Código Ético Mundial del Turismo es un documento de la Organización Mundial del Turismo y en él se dice que todos tenemos derecho al turismo. Por eso, cuando oigan en un discurso de la Organización Mundial del Turismo al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, este siempre hablará de todos
y todas. Pero todos y todas, incluyendo a todos y todas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida. ¿Pero qué es lo que sucede? Que todos y todas no pueden hacer turismo, porque existen barreras. Sí, vamos a decir barreras. Y existen principalmente, entre otras, 3 tipos de barreras, porque existen más, pero los principales tipos o los principales tipos de barreras son las barreras físicas, que todos ustedes las conocen. Es decir, en lugar de poner una rampa, pongo una escalera. Luego, las barreras de la comunicación, porque el sordo es sordo porque nació sordo. Y ustedes dirán, sí, claro, es sordo porque nació sordo. Vale, ahora les pregunto, ¿y si al sordo le ponemos un intérprete de lengua de señas y a aquel que puede leer le ponemos subtitulación, sigue siendo sordo? Esa es mi pregunta. Pero ¿cuál es la principal barrera que existe? La principal barrera por encima de cualquier otra en el sector turístico es la barrera actitudinal. ¿Y qué es una barrera actitudinal? Se lo voy a poner muy sencillo. Cuando ustedes vayan a un centro comercial y vean a un vehículo, a un carro, aparcado en una plaza reservada para personas con discapacidad y vean que ese vehículo no tiene la tarjeta o el tarjetón para poder aparcar en ese lugar y esté diciendo el señor o la señora, es que solo van a ser 5 minutos, ¿vale? ¿Usted quiere la plaza? Yo le doy mi discapacidad y usted se queda con la plaza. Si es muy sencillo. Esto es una cuestión de intercambiar. O sea, ¿usted cree que yo necesito la plaza por comodidad? Pues quédese con mi discapacidad y le regalo la plaza. Pero hay otras actitudes, como la de muchas responsables. ¿Para qué quiere una persona con discapacidad bañarse en la playa? ¿Para qué nos vamos a gastar X en hacer que la persona con discapacidad pueda entrar al restaurante? Porque si hay algún empresario entre ustedes, las personas con discapacidad no quieren que se les regale nada. Ustedes lo que están cometiendo es el error. Porque si ustedes hacen una rampa, lo que ustedes van a conseguir es un cliente fiel. ¿Por qué? Porque si sabe la persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, que ustedes tienen una rampa, el cliente va a ir mañana con su familia a su restaurante y seguramente regresará y no les va a pedir que se lo dejen gratuito el menú. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice que la principal barrera por encima de cualquier otra es la actitudinal. La accesibilidad, ¿qué es? Eliminar las barreras. Eliminarlas. Vamos a hacer accesibles los lugares. Vamos a eliminar las barreras. Eso es accesible. Eso es accesibilidad. Turismo accesible significa turismo sin barreras. ¿Y por qué algunos le llaman turismo accesible e inclusivo? Porque en la imagen que están viendo del señor en la playa está la persona con discapacidad riéndose, disfrutando en la playa, bañándose, y detrás hay unos señores que también lo están haciendo.
¿O es que es una playa donde pone solo personas con discapacidad? No, a bañarse todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a bañarse en las aguas del Caribe. Eso es, ¿qué significa garantía de fácil acceso? Pues que si algo es accesible, es fácil acceso. Hay algunos que también dicen, es que es fácil acceso, pero no se puede, no sé cómo llegar. No, no. Hay que llegar a hacer uso, ¿vale? A ver si lo he dicho claramente. No se trata solamente de disfrutar el lugar, sino de llegar. Hay un lugar maravilloso en tal sitio, pero es que no sabemos cómo llegar, porque no hay transporte adaptado. Pues mejor no lo hagan. Es que verán, hay un hotel maravilloso en tal ciudad, pero es que no hay ningún museo accesible. Pues mejor me quedo en casa a dormir. No sé si me voy explicando. Es decir, las personas con discapacidad requieren lo mismo. No hay que pensar lo que una persona con discapacidad quiere, como si las personas con discapacidad quisieran algo diferente a lo que ustedes quieren. Hace poco y hace mucho, la gente pregunta, ¿y qué es lo que quieren las personas? ¿A qué destino les gusta ir las personas con discapacidad? Eso es la pregunta más absurda del mundo. Es como si le preguntan a cualquier mujer, ¿y a qué les gusta? Oye, verás, sé que eres morena. A vosotras las morenas, ¿a qué destino os gusta viajar? Pues esta es la misma tontería que preguntarle a una persona con discapacidad dónde quiere viajar. En igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir igualdad de condiciones? Pues ni más ni menos que la persona quiere viajar en las mismas condiciones que si no tuviera discapacidad. Y de manera independiente. ¿Qué quiere decir de manera independiente? ¿Saben una frase que a mí me da mucho miedo? Desde que yo llevo 35 años trabajando en el turismo accesible. Y la frase que más miedo me da es cuando un hotelero me dice, usted no se preocupe. ¿Vale? Porque muchas veces el hotelero cuando te dice, usted no se preocupe, nosotros hemos tenido clientes con discapacidad en nuestro hotel de 5 estrellas y un planeta. Y entonces le preguntas, ¿pero de verdad que es accesible? Sí, sí, usted no se preocupe. Y cuando llegas a accesible, ¿por qué? Porque sale el señor que te dijo, usted no se preocupe, acompañado del señor Pepe y del señor Manolo, y esos son los no te preocupes. Porque hay una escalera de 20 peldaños y el señor Pepe y el señor Manolo son los que te van a solucionar el no te preocupes. Te agarran por la derecha, por la izquierda y te suben todos los escalones como si fueras la faraona o el faraón del Nilo. Todo el mundo te observa, pero lo mejor es que luego Manolo y Pepe no saben dónde están y estar dentro de un establecimiento hotelero buscando a Manolo y Pepe, porque Manolo y Pepe no están permanentemente en la puerta. Y claro, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor por la noche pues estás en Tequila y te gusta Tequila y sobre todo por la noche porque has degustado el producto típico, que es lo que hace un turista cuando va a una ciudad o a un municipio como Tequila. Y llegas en Tequila, bueno, ustedes ya me comprenden. Y entonces llegas al hotel y entre Manolo y Pepe
que te están subiendo por la escalera y la que llevas tú encima, es decir, pues todo el mundo está mirando. Normalmente en Tequila todo el mundo entra al hotel muy rápido y tú vas a entrar con que todo el mundo te mira. Bueno, pues ese es el no te preocupes, que eso no es entrar de manera independiente, ¿vale? He puesto un ejemplo descriptivo para que todos me comprendan. El turismo accesible no es un producto turístico. ¿Qué quiere decir esto? Para que me entiendan. Normalmente un producto turístico puede ser cultura, puede ser deporte, puede ser todo lo que ustedes deseen y más. Pero si ustedes entran a una agencia de viajes y dicen quiero turismo accesible, no se lo van a dar. Porque la cultura puede ser accesible, pero la accesibilidad no es nada. Es simplemente una condición de un espacio. Ustedes, si desarrollan, por ejemplo, pongamos Guadalajara. Guadalajara es accesible y entonces Guadalajara tiene hoteles, tiene transporte, tiene visitas o paseos accesibles y entonces yo lo que quiero es un producto que se llama Guadalajara Accesible. Eso es turismo accesible. ¿Comprendido? Es decir, no es un producto turístico, el producto turístico es Guadalajara Accesible. Por lo tanto, ese producto podrá ser disfrutado por todo el mundo. ¿Y qué tendrá Guadalajara Accesible respecto a otros productos similares? Un valor diferencial y competitividad que no tienen otros productos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que tengan movilidad reducida, porque todos aquellos que tengan una discapacidad podrán ir a Guadalajara, mientras que otros productos que no sean accesibles no serán óptimos para aquellos que tengan una discapacidad, una movilidad reducida. Lo mismo sucederá con un restaurante, con un hotel o con cualquier otro producto turístico. ¿Qué es la forma de diseñar las cosas? La forma de diseñar las cosas es muy sencilla. Tenemos que pensar en que las personas con discapacidad necesitan lo necesario. ¿Qué pasa? A veces nos ponemos a pensar en las personas con discapacidad y llamamos a alguien que no tiene ni idea de accesibilidad. Y en lugar de diseñar un espacio accesible, nos diseña un espacio que está lleno de barras. ¿Qué ocurre? Que parece, en lugar de un cuarto de baño, parece un cohete, es decir, una nave espacial. Yo entiendo que los astronautas en el espacio necesitan muchas barras porque, claro, la ingravidez tiene eso, que te tienes que agarrar a cualquier barra porque si no puedes volar. Pero las personas con discapacidad no vuelan. Las personas con discapacidad pues necesitan una serie de barras que bien colocadas incluso pueden pasar desapercibidas para cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Eso es lo que se denomina el diseño para todos o la accesibilidad universal. Si ustedes, por ejemplo, suben una rampa, yo podría llegar a decirles que ¿por qué suben por la rampa? Si la rampa es un elemento que se ha construido para personas que la necesitan, pero ustedes me pueden decir, pero si la rampa es un elemento que está ahí, lo podemos usar todos. Eso se llama accesibilidad desapercibida. Cuando ustedes suben por un elevador, ¿por qué suben por el elevador? Por el elevador. Yo veo mucha gente joven y gente que necesita subir por las escaleras porque de esa manera se hace ejercicio
subiendo por el ascensor. ¿Por qué? Porque es cómodo. Bueno, vamos a decir que el ascensor es cómodo y la persona es vaga, con todos mis respetos. Es así. La accesibilidad al final es cómoda. ¿Para quién? Para todos. Para una persona con discapacidad, en silla de ruedas es indispensable. Y para todo el mundo es cómodo. Una rampa se sube mejor que 30 escalones. Entonces, cuando diseñamos según lo accesible, es cómodo para todos. Si vamos a un cuarto de baño y tenemos niños, nos ponen el espejo, perdón, cuando vamos a un hotel, pongamos los ejemplos más claros, y resulta que tenemos niños, y resulta que nos ponen los espejos, bueno, no hace falta tener niños, hace falta tener 1,60 m. O sea, mi mujer tiene 1,60 m y a veces va a los hoteles y no se pueden imaginar lo enojada que se pone con el responsable del hotel, porque resulta que para peinarse o pintarse los labios o cualquier cosa que necesita hacer con el espejo, pues prácticamente no se ve. Si ponemos el espejo un poco más bajo, lo hacemos cómodo para todos, ¿no? Y mi mujer no tiene ninguna discapacidad. Es decir, ¿por qué no hacemos las cosas cómodas para todo el mundo? El turismo accesible, en definitiva, ha pasado a ser también una cuestión que se corresponde al turismo responsable y sostenible. ¿Han oído hablar de la calidad turística? Perdón. ¿O no han oído hablar de la calidad turística? Ahora todo el mundo que está en turismo, es que la calidad turística es el principio fundamental de nuestra empresa. Calidad, calidad. ¿Cómo podemos hablar de calidad turística cuando nuestra empresa, cuando nuestros productos están al margen de 1.000 millones de personas? ¿Qué tipo de calidad turística es esa? La calidad turística es un factor intrínseco, perdón, la accesibilidad es un factor intrínseco a la calidad turística. La accesibilidad es un factor intrínseco al turismo responsable. ¿Saben ustedes que ahora estamos dentro de los objetivos del desarrollo sostenible? Estamos dentro de la pelea, de la lucha por el desarrollo sostenible. Lamentablemente, la lucha contra el COVID y sus desastrosos efectos, pues nos ha parado. Pero estamos luchando por los objetivos del desarrollo, por los objetivos. Y dentro de esos objetivos del desarrollo sostenible está el turismo accesible. El turismo accesible forma parte del turismo sostenible. La gente confunde la sustentabilidad, porque en muchas ocasiones pensamos en sustentabilidad y pensamos en los animales marinos, en el medio ambiente, en la vegetación, en los bosques. Pero la sustentabilidad tiene 3 pilares fundamentales: el económico, el social y el medioambiental. Y dentro del social se encuentra la accesibilidad. Porque empobrecer a la sociedad no solo es una cuestión económica. Hay personas en el mundo que no pueden acceder ni a su propio patrimonio cultural. Cuando desarrollamos el turismo accesible
y desarrollamos y hacemos accesibles los museos y hacemos accesible el patrimonio cultural, estamos atrayendo a los turistas hacia nuestros destinos. Pero ¿saben cuál es el principal turista que tiene que visitar esos museos y que no es turista? Es el local. El primero que tiene que disfrutar de las playas es el local. Es la persona con discapacidad que no ha podido bañarse nunca. El ciudadano o la población local que no ha podido bañarse en su vida en sus playas. El local que no ha podido visitar ni conocer cuáles son sus orígenes en sus museos. Ese es el principal. Por lo tanto, el deseo de una nueva normalidad, que ya veremos en cada país cómo lo llaman, aquí en Europa todo el mundo está llamando a lo que viene la nueva normalidad. Deseamos que así sea, porque antes no era así. Ojalá traiga la accesibilidad universal, la autonomía personal e independencia, el respeto, la seguridad, el apoyo, no la ayuda ni la caridad. No se piensen que la accesibilidad es, oye, yo te ayudo, mira, yo te voy a... No, si es que no se trata de eso, o sea, hoy por ti, mañana por mí, todos unidos y a la una, es decir, las personas con discapacidad tienen capacidades que a ustedes también les pueden servir. Y por supuesto la normalidad. Y si alguno quiere pensar qué le puede aportar a su mercado, les voy a dar unas cifras por si todavía no les he convencido. En Europa, el mercado potencial de personas con discapacidad y movilidad reducida, incluyendo a sus acompañantes, asciende a 135 millones de personas que desean viajar a Jalisco, que desean viajar a México y a otros lugares. En Estados Unidos, 130 millones. En Canadá, 19 millones. En Japón, 9 millones. Y si quieren datos, porque claro, ustedes pueden estar pensando, el señor Diego se ha chupado el dedo, como hacen muchos en consultoría, y estas cifras pues, pueden salir de un bombo de lotería. Bueno, estudios demuestran lo siguiente: las personas con movilidad reducida y otras discapacidades gastan en total cerca de 5.000 millones de dólares cada año en viajes. ¿En dónde? En el Reino Unido y Alemania. Los ciudadanos de Estados Unidos con discapacidades o movilidad reducida gastan cerca de 10.000 millones de dólares en viajes cada año, y son estudios de la ITB, que es una de las ferias, ITB de Berlín, perdón, y la consultora IPK. La ITB es una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Si nos vamos a Jalisco, podemos encontrar dos ejemplos, ya voy a ir rapidito, pero para que vea que se trabajan. Jalisco es conocida en el mundo, y lo digo así, a nivel internacional por dos ejemplos en cuanto a accesibilidad. En Tequila se está desarrollando un proyecto de destino turístico inteligente. Y una de las, entre los 5 pilares que tiene los destinos turísticos inteligentes, está el de gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad. Y fíjense que para ser un destino turístico inteligente, imagino que si no eres destino turístico inteligente, debe ser destino turístico tonto, imagino, ¿no? Es simplemente el antónimo. Pues tienes que contemplar la accesibilidad.
y Tequila lleva ya años trabajando por la accesibilidad en este destino. Y otro de los ejemplos en Jalisco, y vuelvo a repetir, que son ejemplos a nivel internacional, está el de Cuastecomates, que sabemos que todavía se está trabajando en el destino, que se están trabajando duro, que es verdad que se está avanzando y que, bueno, como se suele decir, pues hay cosas que hay que avanzar, hay cosas que... Pero es verdad que los principios del proyecto están calando fuerte a nivel internacional porque se basan en toda la presentación que yo les he hecho en el principio de la accesibilidad universal, es decir, se está acondicionando todo para que las playas, pues las personas puedan tener autonomía, independencia personal, tiene equipamiento adaptado, se están acondicionando y equipando las zonas para facilitar el uso y la recreación a todas las personas. Algo importante que es el primer proyecto en todo México, o sea, en toda la República, que contempla no solamente la playa, sino también el pueblo. Las bases normativas son nacionales e internacionales, y yo creo que es uno de los ejemplos, a mi parecer, más importantes y que serían replicados o replicables en el país. Y bueno, siguiendo el título de la conferencia y haciéndoselo muy telegráficamente, porque creo que son los puntos en los que hay que trabajar: accesibilidad plena a los entornos y transporte, información fiable, precisa sobre la accesibilidad. ¿Se acuerdan de lo de usted no se preocupe? Bueno, pues proyectos que hagan fiabilidad y precisión en la información. Personal capacitado, es muy importante que todo el personal que esté relacionado con el turismo accesible esté capacitado. No vale hacer algo accesible y que al final el que no esté preparado o capacitado sea el personal. Y bueno, si alguno tiene dudas, y siempre lo hago y lo pongo, lo voy a hacer rápido esta vez, les cuento mi historia personal, por si alguno seguro que me ha oído en alguna otra plática, y como me gusta, como ven, contar historias, pues ya para terminar, pues le cuento la mía. Y dirá alguno, ¿y por qué le cuenta a este señor su historia? Bueno, como pueden ver, este soy yo viajando. Y bueno, como pueden ver, he tenido la suerte de viajar mucho a muchos lugares. Como les he dicho, en el mundo de la accesibilidad he conocido a grandes personas relacionadas con la discapacidad, he conocido a grandes personas con discapacidad. En el año 2016 voy al doctor y en el año 2016 me diagnostican una esclerosis múltiple. En el año 2016 me dicen que tengo que llevar una muleta. Estoy hablando, vuelvo a repetir, que yo no tenía ninguna discapacidad. En el año 2018 me dicen que tengo que ir en una silla de ruedas. Esta ha sido mi vida con las personas con discapacidad. Como pueden ver en alguna de las imágenes, aparezco sin discapacidad junto a personas con discapacidad. Y esta ha sido la lección que he sacado durante todos estos años.
la cual quiero compartir con ustedes para que durante 30 años estuve trabajando para 1.000 millones de personas con discapacidad, pero nunca podría haber imaginado que eran 1.000 millones más yo. Esa es la lección de vida que yo les dejo, porque a veces uno habla sobre algo y nunca sabe lo que le puede deparar la vida. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, pasamos si quieren a las preguntas. Muchas gracias, Diego. Sin duda, gracias por compartirnos más sobre el turismo accesible, pero también de compartirnos sobre ti un poco más. Sin duda, la industria y todo el entramado que conforma el sector turístico, pues debemos de dar pasos hacia garantizar un turismo para todas y todos, ¿no? Así como comprender también la amplitud de lo que llega a abarcar la discapacidad y lo accesible, ¿no? La discapacidad no solo es motriz, es también auditiva, es decir, hay distintos tipos de discapacidad y de lo accesible, es decir, que tenemos que llegar también a dar estos pasos a la accesibilidad en el marco normativo, en la gestión del destino, en las herramientas tecnológicas y, por supuesto, en el espacio y la infraestructura. Y tenemos un tiempo efectivamente de preguntas y respuestas. Tenemos aquí una en el chat. Rosy Mercado nos dice, ¿cuál es el mayor reto para la sociedad civil organizada que desea empujar la agenda pública y privada en torno al turismo accesible? A ver, yo creo que el mayor reto es el de concienciar al sector público y al sector privado. Creo que todavía tanto el sector público como el sector privado, me refiero al turismo, para el sector público y el sector privado, las personas con discapacidad son, por decirlo de algún modo, son invisibles o no son visibles. Y sobre todo no son visibles como turistas. Me explico. Ha hecho mucho, o sea, no se conciben dentro de la mercadotecnia, del marketing, no se conciben como potenciales turistas hacia los destinos. Por lo tanto, no se plantean, al igual que, por ejemplo, dentro de los planes estratégicos en los destinos, no se plantean los planes de accesibilidad porque se desconoce el potencial de mercado que existe. Se sigue viendo a la persona con discapacidad desde la óptica de la parte social, desde la parte de la inversión, digamos, social, cuando realmente no se... a ver, hay un caso muy claro que hemos puesto en marcha en muchos destinos, que es el siguiente. Cuando tú, por ejemplo, tienes una playa, la puedes hacer accesible para el turista que viene de fuera, la va a pagar el turista que viene de fuera con la derrama que deja el turista que viene de fuera y la puede utilizar el local. Y eso está demostrado. Es, digamos, una manera de que la inversión que a veces cuesta tanto en lo social pueda, digamos, llegar a través de la inversión exterior y podamos utilizarla para dar servicios a la población local.
Ok. Tenemos otra pregunta, Diego, también de Rosy. ¿Qué avances notas en América Latina respecto al tema? ¿Podemos hablar de un rezago regional en la materia? A ver, en América Latina la situación es muy similar en prácticamente todo, o sea, toda la región. O sea, no hay grandes diferencias, pero dentro de hay ejemplos que destacan. O sea, por ejemplo, en América Latina podemos hablar de uno de los ejemplos, uno de los ejemplos más impresionantes en accesibilidad a los entornos naturales se encuentra en América Latina, que son las cataratas de Iguazú, que son 100% accesibles. Ah, luego, por ejemplo, hay zonas que, por ejemplo, han trabajado el tema de la accesibilidad porque han comprobado que hay una derrama importante económica si hacen esa inversión, como puede ser Mar del Plata, es decir, destinos que están trabajando, por ejemplo, en México se está trabajando en Cancún en el tema de la accesibilidad y están viendo resultados al planteárselo, vuelvo a repetir, desde la óptica de que puede ser una inversión que favorece al destino a nivel internacional, digo. Entonces, es una cuestión, vuelvo a repetir, de plantear, de tener en cuenta dentro de los mercados a este segmento de turistas, que ahora mismo no se está teniendo en cuenta. Por eso la situación es muy similar y muy parecida en todos los destinos. Ujú. Así es. También tenemos otra pregunta de María José Navas, que nos dice, ¿qué estrategia cree más adecuada para fomentar el turismo accesible posterior a la pandemia COVID-19? A ver, la estrategia post-COVID, yo creo que post-COVID hay una cuestión que es fundamental, pero que tiene que ver con el turismo y con otras actividades. Es decir, si pasado el desconfinamiento, lo que se está pidiendo es, digamos, o sea, más autonomía a la población para que, digamos, no se... El ejemplo más claro es que la persona sea más independiente. Pero para que sea más independiente tiene que haber más accesibilidad. Entonces, yo creo que es un momento en el que también las autoridades van a tener que trabajar más el tema de la accesibilidad en todas las facetas. El post-COVID es como decir, el ejemplo, no pueden ir 3, 4 personas, vale, si es una persona con discapacidad, no puede en un momento determinado solamente ir acompañada con una persona o lo que sea, tendremos que dotarle de más autonomía. Entonces, tendremos que darle más accesibilidad. Eso está pasando. Es decir, para darle más accesibilidad, ¿cómo lo hacemos? O sea, hay que trabajar en la accesibilidad, en la autonomía. Ujú. Tenemos una última pregunta de Alfonso Espinosa. Nos dice, independientemente de la infraestructura y las adaptaciones, ¿cuál sería el factor más importante al operar un lugar accesible e inclusivo?
Yo creo que la parte más importante son los recursos humanos, pero es fundamental. O sea, las infraestructuras son fundamentales, pero siempre hemos sido conscientes de que si el factor humano no funciona o no está capacitado, preparado, da lo mismo que tengamos las mejores instalaciones, las mejores infraestructuras en cuanto a accesibilidad, no va a funcionar nada. Podemos instalar la mejor tecnología, pero necesitamos que ese personal, por ejemplo, la lengua de señas, no nos la van a dar las infraestructuras, la empatía, la capacidad, por ejemplo, de saber comunicarse con una persona que, por ejemplo, tiene una discapacidad cognitiva, por ejemplo, con una persona que tiene síndrome de Down. Muchas veces la accesibilidad pasa única y exclusivamente por el trato. En el caso de las personas con discapacidad cognitiva, es fundamental el trato por ejemplo, del personal de una instalación turística. No necesitamos nada más. Y bueno, también tenemos muchas felicitaciones, excelente tema, muy claro, muchas gracias al ponente y pues muchas gracias, Diego, muchas gracias por el tiempo que te tomas para compartirnos sobre el tema turismo accesible y compartirnos más de ti. Y sí, es importante que empecemos a orientar estos esfuerzos en transitar hacia un turismo libre de barreras físicas, de barreras de comunicación actitudinales, libre de barreras sociales. Y también agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron a un webinar más. Nos veremos próximamente con el tema distintivo Moderniza y pues espero que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a vosotros. Gracias.